Siendo Vulnerable Podcast es un espacio íntimo para darle voz a todo lo que guardamos en el alma, vivencias, heridas y aprendizajes de vida para acompañarnos y sanar. Hola, te doy la bienvenida a este espacio y te agradezco enormemente por estar aquí. Te invito a ponerte cómodo, cómoda, a dejar a un lado todos los pensamientos que rondan por tu cabeza el día de hoy. Inhala, exhala y regalémonos este pequeño espacio de tiempo. Hoy quiero invitarte a hacer un viaje en el tiempo, un viaje al pasado, específicamente un viaje a nuestra infancia, una época que para muchos puede significar una de las mejores temporadas de la vida, donde atesoraron los mejores y más grandes recuerdos, y para otros, una de las temporadas más tristes, dolorosas, a las que ni siquiera quieren recordar. No sé cuál sea tu caso, lo que sí sé es que volver a nuestra infancia es un ejercicio tan importante, tan necesario y sobre todo tan sanador como no te lo puedes imaginar. Todo lo que hemos vivido o no hemos vivido en nuestra infancia define en gran medida la persona en la que nos hemos convertido en la edad adulta. Es como si fuera la raíz del gran árbol que ahora somos. Y para entender el porqué de nuestro fruto, es decir, de nuestras acciones, pensamientos, ideales, debemos embarcarnos en el fascinante viaje de autoconocimiento, de ir a la raíz, porque todo lo que necesitamos saber está dentro nuestro. Yo pasé muchos años de mi vida sin entenderlo. Estaba muy convencida de que mi forma de pensar, de actuar, de ver el mundo era simplemente porque así nací. Estaba convencida de que las cosas que me habían pasado en la infancia ya estaban superadas, ya ni hacía falta hablar de eso. ¿Para qué? ¿Para qué si estoy bien, entre comillas? ¿Para qué escarbar en el pasado? Más si en ese pasado hay algo triste o doloroso allí. Pero la vida se encargó de mostrarme que estaba equivocada y se aprovechó de una temporada en la que yo emigré de mi país, me encontré fuera de la zona de confort, sin mi familia, sin mis amigos, sobre todo sin tanto ruido externo, sin tanta distracción, sin una agenda social ocupada. Y en la soledad del viaje, empecé a mirar hacia adentro y a entender y a conocer el porqué de muchas de las cosas de cómo yo pensaba o cómo actuaba. Y de esa temporada nació una frase del alma, literalmente, y es: salí a conocer el mundo, pero terminé conociéndome a mí misma. Y quiero compartirte una de esas raíces que descubrí en mí, simplemente para que quizás así pueda ser más fácil para ti descubrir las tuyas. Y tengo que darte un poco de contexto. Era como mi segundo año de migrante y empecé a tener una temporada de mucho desánimo. Sentía que muchas cosas en mi vida no estaban en su lugar, pero yo cargaba, o mejor dicho, arrastraba ese desánimo yo solita. Recuerdo que quien era mi jefe en ese momento empezó a notarlo y empezó a decirme: busca ayuda, y yo: no hace falta, solo es una mala temporada y ya está, ya pasará. Pero mentira, cada vez estaba aún peor, más triste, más desanimada, con nada de esperanza, y trataba de disimularlo. Incluso mis compañeras de piso con quienes compartía apartamento no lo notaba, pero mi jefe parecía que veía mi alma. Tanto así que llegó a ofrecerse pagarme psicólogo si yo aceptaba ir. Y yo insistida que no hacía falta, que muchas gracias, pero que no lo necesitaba. Duré aproximadamente un año negada a pedir ayuda. O sea, no me permitía ni siquiera el hecho de expresar que no podía sola. Y no entendía el por qué. Casi muriéndome, por fin decidí ir a terapia. Y allí entendí que ese pensamiento de autosuficiencia se había formado en mí desde que era una niña de
8 o 9 años, cuando mis padres se habían separado. Yo me había ido con mi madre a vivir a otra ciudad, era hija única y ella empezó a trabajar y a estudiar. Es decir, dejé de vivir con mamá y papá juntos y una mamá que estaba 100% dedicada a mí, a vivir sin papá y con una mamá ocupada. Lo que implicó que desde muy pequeña empezara a adquirir responsabilidad sobre mí. Yo me recuerdo alistándome cada noche el uniforme, los cuadernos del colegio, haciendo responsablemente las tareas, aprendiendo incluso a ir sola al colegio en bus cuando todavía era pequeña. Y en esa época me sentía súper independiente, o sea, súper responsable, me sentía súper orgullosa de mí. Incluso muchas personas me felicitaban por ser así, que en esencia es algo bueno. Pero sin darme cuenta, también se estaba marcando en mí un pensamiento o una creencia negativa de yo puedo sola, yo no necesito a nadie. Y esa era la razón por la que me había tardado tanto tiempo en pedir ayuda. Entendí que aunque por esa época en la infancia tuve que aprender a ser independiente y responsable, no siempre tenía que serlo, que estaba bien pedir ayuda y sobre todo que pedirla no era sinónimo de debilidad. Pero no solo en el hecho de pedir ayuda e ir al psicólogo, sino yo no me daba permiso de pedir ayuda en ningún área. Y ahí empezó un proceso de ir a mi herida, a mi recuerdo, a ese momento, abrazarme y sanar. Y esta es solo una de las muchas situaciones que he aprendido en este viaje de autoconocimiento. Emigrar para mí fue como el pasaje a este viaje, pero no significa que siempre deba ser así. Para otras personas quizás empieza ante una pérdida, ante una crisis o ante cualquier otra circunstancia, así como para otras personas parece que pasan toda su vida sin mirar hacia adentro, como dormidas, como sin despertar nunca a este viaje. Pero si tú hoy estás aquí, seguro es porque algo de esto resuena en ti. Y hoy quiero invitarte a embarcarte en este viaje. Y lo primero que me gustaría sugerirte es hacer un ejercicio que para mí fue súper sanador, como súper liberador, y te lo quiero compartir porque seguramente puede ayudarte mucho. Y fue sentarme un día sola en un espacio seguro, tranquilo, y empezar a hacer ese viaje a mi infancia, con papel y lápiz a la mano, empezar a escribir cada una de las situaciones que marcó mi infancia, sean positivas o negativas. Y luego de tenerlas claramente identificadas, empezar a meditar sobre qué creencias o a qué conductas se han marcado en mí debido a eso que viví. Otra forma de hacerlo es empezar la lista por los patrones o las conductas repetitivas que tenemos claras de nosotros. Por ejemplo, bucles de relaciones tóxicas, celos enfermizos, miedo a la soledad, lo que tú ya tienes identificado que es algo en lo cual trabajar. Una vez identificado, entonces medita de dónde crees que viene, cuál crees que es la raíz de eso, desde qué momento surgió. Por ponerte ejemplos, quizás sientes que tu infancia, tus padres esperaban mucho de ti o que nunca eras lo suficientemente bueno, así que interiorizaste que no está bien cometer errores y te convertiste en una persona autocrítica y perfeccionista y no permites equivocarte. O quizás en tu infancia te arrancaron bruscamente la inocencia, sintiéndote vulnerable y desprotegido, e interiorizaste que debías mostrarte duro y fuerte para sobrevivir. O quizás la ausencia de una figura paterna te llevó a refugiarte en relaciones, aunque sean tóxicas o dañinas, solo para no estar sola, buscando inconscientemente ese amor paternal. No sé cuál sea tu caso, pero espero que este ejercicio pueda traerte cierta claridad
y que sea el inicio de ese viaje a tus raíces, a tu infancia, al autoconocimiento. Y por supuesto, mi consejo es que no lo hagas solo o sola. Si bien a veces nosotros mismos podemos identificar las heridas, la raíz, otras veces no es tan fácil. Y aunque lo hagamos, requiere de un proceso. Así que con todo el amor y respeto quiero invitarte a buscar un terapeuta, un psicólogo, a hablar con un profesional, alguien que no tenga lazos emocionales contigo y que pueda ver el panorama desde un punto de vista objetivo. Hacerte las preguntas correctas, darte las herramientas adecuadas y sobre todo acompañarte en el proceso. Quiero aclarar algo importante, y es que el autoconocimiento no se trata de buscar culpables, sino de entender cómo todo lo que hemos vivido influye en nuestro presente, especialmente las cosas que vivimos en la infancia. Identificar miedos, patrones, heridas, romper ciclos que inconscientemente no nos dejan avanzar o vivir en nuestra mejor versión. Perdonarnos, abrazarnos, amarnos con profundidad, vivir en paz con nuestro pasado y en libertad con nuestro futuro. El autoconocimiento es la base del crecimiento y la transformación. No significa que al día de hoy yo ya lo tenga todo identificado o que tenga todas las respuestas, pero vivo con mucha más paz, con mucha más conciencia y con ese deseo de seguir trabajando en mí. Es un camino que sin duda merece la pena. Y para cerrar, me gustaría también sugerirte algunas herramientas complementarias. La primera es una serie en Netflix llamada Mi Otra Yo. Aunque pareciera en esencia una serie más de chicas con líos amorosos, viajes y poco más, detrás de ello enfatiza mucho en lo que hoy se conoce como constelaciones familiares, que básicamente es una terapia alternativa que ayuda a identificar y liberar traumas y heridas de relaciones familiares. No quiero ahondar en el tema porque es algo que yo no he hecho, no he investigado a fondo. Solo te recomiendo esta serie como un punto de partida para que empieces a indagar en tu propio viaje. Segunda recomendación, quiero mencionarte un libro que leí recientemente que se llama Encantado de conocerme, de Borja Vilaseca, en el que habla sobre una de las herramientas de autoconocimiento llamada Eneagrama. Realmente es un mundo entero por descubrir, pero este libro da cierta introducción, ciertas herramientas importantes que te ayudan a identificarte y saber por dónde puedes empezar a trabajar en ti. Quiero leerte una pequeña parte de la introducción y dice así: la finalidad de este libro es animarte a que mires hacia adentro, hacia tu mundo interior, porque aunque te cueste reconocerlo, tú eres el responsable de tu felicidad y de tu sufrimiento. En ti conviven la enfermedad y la cura. Y mi tercera y última sugerencia, que quizás pueda sonar un poco extraña, pero que te aseguro que es de mucha ayuda, es si aún no te decides en ir a terapia, no tienes quizás los medios económicos o te lo estás pensando, sea cual sea la razón, mi sugerencia es empieza a hablar con ChatGPT diciéndole que actúe como un psicólogo o un terapeuta profesional. Tanto si quieres empezar desahogándote y contándole tu historia, o como si prefieres decirle que te haga las preguntas correctas para empezar en tu viaje de autoconocimiento. Yo sé que es inteligencia artificial, que jamás reemplazará el trato humano ni la ayuda de un profesional, pero alucinarás en la forma tan cercana que te puede aconsejar, ayudarte a conocer, animarte, hasta consolarte. Solo te digo que lo intentes. Y si quieres contarme cómo te va, pues estaré encantada de leerte. Hasta aquí este episodio. Espero que este mensaje te haya ayudado, animado o inspirado de alguna manera. Si te gustaría compartir qué has aprendido en tu viaje de autoconocimiento y cómo el viaje a tu infancia te ha ayudado a conocerte, a crecer o a transformarte en una mejor versión de ti, pues me encantaría leerte en comentarios. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram o en TikTok como Siendo Vulnerable Podcast. Gracias infinitas por llegar hasta aquí.
Recuerda, no estás solo, no estás sola. Un abrazo gigante para ti.